Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 56, la cual contiene una clase que trata sobre partes y funcionamientos del cuerpo humano. En este caso es la segunda parte. La primera parte la vimos en la clase de la sesión 55. Segunda parte y definitiva. Vamos a ver los asuntos que tratamos en esta clase. De forma general vamos a ver los siguientes asuntos. Vamos ahora a entrar en detalle en ver qué desarrollamos en cada uno de estos asuntos. En el aparato circulatorio. Vamos a ver el corazón como apartados más importantes dentro de este apartado. Subapartados del aparato circulatorio veremos el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Dentro del corazón veremos una introducción del mismo, cuál es su función, y explicaremos las partes y funcionamientos del corazón en base al recorrido que hace la sangre a través del mismo. Veremos que la sangre entra por las venas a las aurículas, de las aurículas abre unas válvulas y pasan a los ventrículos, y de los ventrículos cierra una válvula anterior que había dejado abierta, abre otra para pasar a las arterias. Veremos el proceso completo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del corazón, tanto como en las aurículas como en los ventrículos, viendo de esta manera, al igual que vemos su proceso y su funcionamiento, vemos las partes del mismo, cómo se llaman las válvulas, etc. Hablaremos también de la sístole y diástole, tanto auricular como ventricular. Veremos la presión arterial, qué es, y también diremos qué es la presión arterial sistólica y diastólica. Veremos cómo se mide esto y cuáles son los valores normales en función de la edad. No es lo mismo la presión arterial sistólica y diastólica en un bebé que en una persona adulta. Una vez que hayamos visto los valores normales, veremos los valores anormales, para compararlos y saber que así, cuáles son anormales y normales. Hablaremos de los latidos del corazón, veremos su proceso y la frecuencia cardíaca en función de la edad. Lo mismo, no es lo mismo la frecuencia cardíaca de un niño que de una persona adulta o anciana. Veremos qué es eso de tomar el pulso y dónde se puede tomar. Hablaremos también del pulso central y periférico, dónde lo tomaremos generalmente y por qué tomamos estos dos pulsos, para valorar qué funciones o qué posibles patologías que pueda tener la persona. Hablaremos también de dos patologías en concreto, hablaremos del Foren oval y de los soplos cardíacos, qué son y lo explicaremos gráficamente cada una de ellas. Dentro del aparato circulatorio hemos visto el corazón y también veremos la sangre. Veremos cuál es la función de la sangre y también veremos cuál es la consistencia, color, cantidad y la composición. La sangre se compone de células sanguíneas y de plasma. Dentro de las células sanguíneas veremos las mismas, que son glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y veo que aquí no he introducido el plasma, que también veremos la composición, el tanto por ciento que forma el plasma en relación a las células sanguíneas dentro del conjunto de la sangre, y otros aspectos y otros parámetros a tener en cuenta dentro del plasma. Y luego veremos una cosa muy importante para valorar el estado vital de una persona, es la medición del oxígeno en sangre. Veremos con qué aparato se realiza y cómo se realiza. Seguimos con el aparato circulatorio y también vemos en esta clase los vasos sanguíneos en detalle. Vamos a valorar las arterias, las venas y los capilares, diciendo funciones y características, tanto propias como diferenciadoras de las otras. De esa manera podemos cubrir un gran rango de abanico de preguntas que nos pueden preguntar en la oposición. Veremos también en todo detalle la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar. Veremos el proceso que ésta tiene en cada una de estas circulaciones. Acabamos con el aparato circulatorio y pasaríamos al sistema nervioso. En este caso veremos los siguientes puntos. ¿Qué es el sistema nervioso? ¿De qué se compone? ¿Cuál es su unidad básica? Que va a ser la neurona o célula nerviosa. Explicaremos brevemente cuáles son las partes de la misma. Función y funcionamiento. Lo vamos a clasificar en dos, anatómicamente hablando, porque luego después existen partes, como veremos más adelante, que pueden formar parte de estas dos clasificaciones que hemos hecho. Pero anatómicamente hablando, el sistema nervioso estará compuesto de un sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico. Dentro del central lo hacemos una subclasificación en el encéfalo, la parte superior, y la médula espinal, lo que va dentro de la columna vertebral. Dentro del encéfalo veremos todos los órganos, dónde están ubicados, cuál es su tamaño, cuáles son sus funciones, súper importante,
En este caso veremos dentro del encéfalo que está compuesto por los siguientes órganos: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, meninges y líquido cefalorraquídeo que iría entre las meninges. Todo esto se explica en la clase. Como hemos dicho también, hablaremos también de la médula espinal dentro del sistema nervioso central. Después, dentro del sistema nervioso periférico, veremos las funciones y características del mismo y también haremos una subclasificación en función de los nervios raquídeos o periféricos, que son los que van a salir de la médula espinal, y de los nervios craneales, que van a ir desde el encéfalo hacia los diferentes músculos y partes de la cabeza. También hablaremos de los nervios sensitivos y motores, cuál es la función de cada uno de ellos. Veremos que aunque anatómicamente hemos dividido el sistema nervioso en central y periférico, también existen otras clasificaciones que se denominan de las siguientes maneras: sistema nervioso autónomo o vegetativo, veremos cuál es su función y qué es lo que va a realizar, y sistema nervioso somático, ¿vale? Que va a ser lo que nos va a hacer, por el cual vamos a sentir, y esa información va a llegar a nuestro órgano central para ser interpretada y para actuar en consecuencia. Pero este se denomina sistema nervioso somático, ¿vale? Por eso, aunque hemos hecho una clasificación anatómica, también hemos dicho más clasificaciones, porque no todas son anatómicas, sino que existen, el sistema nervioso tiene diferentes clasificaciones, como vemos en detalle en esta clase. Vale, también vamos a ver el aparato digestivo. Dentro del aparato digestivo veremos qué es, cuáles son sus funciones, y veremos todos los órganos y partes del aparato digestivo en función del recorrido que hace el bolo alimenticio. Veremos la boca, la faringe, el exófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso y el ano. Introduciremos dentro de cada uno datos en función de preguntas que han caído en exámenes de la oposición: longitudes, características, capacidades, etc. Todo dentro de los órganos que componen el aparato digestivo, en este apartado, por supuesto. Continuamos. También veremos el hígado. Veremos hígado, páncreas y bazo, ¿vale? ¿Por qué digo las tres? Porque van a tener las tres una estructura muy parecida en función a las preguntas que han solido realizarse en los diferentes exámenes. Dentro del hígado veremos funciones, características como coloración, longitud, peso y la localización anatómicamente hablando, y al igual del páncreas veremos los mismos puntos. Al igual en el bazo veremos también puntos muy similares. De esta manera podemos comparar cuánto pesa el bazo, cuánto pesa el páncreas, cuánto pesa el hígado, y tener unos conceptos más claros y más estructurados para poder responder a las preguntas que nos puedan plantear. Vale, también veremos el aparato urinario. Dentro del aparato urinario veremos que hay órganos secretores y vías excretoras. En este caso el órgano secretor es el riñón, el cual estudiaremos en esta clase con detalle, diciendo qué es, cuáles son sus funciones, capacidades, la sangre por la que puede pasar por los riñones, que es una barbaridad, como media, y veremos otra serie de datos que son preguntados en los diferentes exámenes que se han planteado en la oposición. Veremos también como órgano principal, como un órgano importante, cuál es su forma, longitud, peso. Y también veremos dónde está localizado, anatómicamente hablando. Esto a su órgano secretor, que es el riñón, pero también tenemos una vía excretora que está formada por los uréteres, la vejiga y la uretra. Hablamos en detalle en la clase de esto. Sistema excretor. Esta lo he añadido porque muchas veces hay preguntas que están enfocadas al sistema excretor, pero lo enfocamos de una manera errónea. El sistema excretor es más complejo de lo que nosotros pensamos. En un principio podíamos pensar que solamente el aparato urinario y el digestivo, pero excretor es todo aquello que excreta, ¿vale? En este caso, el sistema excretor, explicamos cuáles son sus funciones principales: el proceso de homeostasis, una regulación. A veces excretamos porque algo nos sobra de nuestro cuerpo, no tiene por qué ser un desecho o ser algo tóxico. Explicamos este proceso en qué consiste. Y vemos los órganos que forman parte del sistema excretor y qué función realizan dentro del sistema excretor. Dentro de aquí tenemos los pulmones, el aparato urinario, el hígado, la piel y el intestino grueso o colon, que es la parte específica del aparato digestivo que se encarga de realizar las funciones de excreción. Por lo tanto, estudiamos también en la clase el sistema excretor.
La clase contiene la exposición de los temas indicados junto a textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc. Tiene una duración aproximada de unas 2 horas y 30 minutos. Dentro de la sesión 56, además de todo lo que acabo de decir, se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así de esta manera imprimir y poder tomar apuntes de una forma mucho mejor. Además, la clase también está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 29 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resoluciones de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto a todas las modificaciones y actualizaciones que se hagan de esta clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 56. Todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 56. Para acceder a todos los archivos de la sesión 56, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2 euros como se indica. Este aporte es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y de esta manera poder seguir creando clases para la oposición a bombero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Solo me queda despediros y nada, un saludo y hasta pronto.